Saludos amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos nueva vez a su programa Actualidad Preventiva. Como siempre, le invitamos a que se suscriban a nuestro canal Actualidad Preventiva en YouTube y le dan a la campanita y así van a recibir todas las notificaciones. Hoy vamos a hablar sobre un tema de una entidad, diríamos que una entidad sombrilla en el sistema de gobierno de la República Dominicana. Y digo sombrilla porque de esta dependen varias direcciones generales que serían como si fueran adyacentes. Pero primero quiero hablar de este libro que el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, puso en circulación recientemente. Se llama Desde Adentro hacia el país que queremos. Y yo invito a la ciudadanía a que lea esta obra porque evidentemente que esto es una rendición de cuentas del 2020 al 2024 de la gestión del ministro Ito Bisonó, que ha hecho muchas cosas en un ministerio tan grande, con tantas cosas y atribuciones y funciones y con tantas certificaciones que se han logrado, que merece que la gente, el pueblo dominicano, entienda y vea detenidamente todo lo que se ha hecho. Para eso, yo diría lo siguiente. En República Dominicana la gente normalmente hace eco de muchas cosas que son siempre cosas malas. O como dicen por ahí, los chismes. La gente lo promueve, lo discute, hablan en los programas. Pero las cosas buenas, lamentablemente, en el sector privado y en el sector público no la comentan, ni la promueven. Y yo creo que esto es un grave error y deberíamos motivar a la gente a que cuando se hacen cosas bien, también se promuevan como debe ser. Tenemos con nosotros al licenciado Christopher de la Cruz, quien es el director de gestión y control del Ministerio de Comercio. Y con él vamos a ver en todo este programa qué es el Ministerio de Comercio, qué hace, qué han hecho y para dónde va. Saludos, Christopher, ¿cómo estás? Un placer, don Terrero, un placer estar en su espacio y contar algunas de las cosas que venimos haciendo alrededor de estos 4 años en esa transformación y llevar este ministerio a que fuera conocido más que solo por el tema de los combustibles, que históricamente era lo único que se hablaba del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. ¿Qué es el ministerio? ¿Cómo se compone internamente y además cuáles son las entidades que son, podríamos decir, como yo llamé, adyacentes? Bueno, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES se encarga de este sector productivo del comercio interno, del comercio externo, de las zonas francas, el desarrollo industrial, de las MIPIMES, que es uno de los sectores más importantes de la República Dominicana. Y como usted mencionó, hay varias instituciones que de alguna forma también dependen del ministerio, como la ONAPI, por mencionar una, la ONDA, mencionar otra, ODAC, que es un organismo de acreditación. Hay varias instituciones, alrededor de 14 instituciones que dependen del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y que de alguna forma también trabajan en coordinación para lograr algunas de estas políticas públicas que anteriormente le he mencionado. Un ministerio grande, de hecho de los primeros para la conformación de la República Dominicana, de los primeros 4 ministerios de la historia, y que a raíz o a partir de los años se ha convertido en uno de los ministerios más importantes para la República Dominicana. Efectivamente, el ministro Ito Bisonó, que entró en el 2020, a un ministerio, como él dice en su libro, que encontró muchas cosas por hacer y que yo diría que en 4 años, en su primera gestión, en sus primeros 4 años, se desarrollaron muchísimas cosas. Pero para eso hay que contar primero con la gente. Porque yo pienso que el equipo de recursos humanos es fundamental para poder llevar a cabo cualquier transformación en cualquier entidad, y más si es pública. Tomando en cuenta que la gente, cuando estamos hablando de entidad pública, hay gente que no pone tanto los esfuerzos como deberían ser, que no sea igual si es sector privado, porque ahí te toman otras medidas. Sí. Y entonces, pues, yo me gustaría saber
Se ha visto, y lo ha visto la población, de que el ministerio ha tomado decisiones de realizar acciones de muchos ISO, y los ISO son normativas internacionales de estándares, de Así normas. es, así es. Y para eso, yo me imagino que había una visión clara del ministro y con el equipo, que tú estabas ahí antes de que el ministro llegara, de cómo había que hacer la cosa para poder llegar a eso, para llegar a lo que al final vamos a hablar, que es un premio Claro. a la calidad que se recibió, donde Christopher jugó un papel importantísimo, porque es Así el es. departamento que maneja todo esto y su equipo. Entonces, hicieron varias normas y varios hizo, y yo quisiera que describiera un poco por qué se hizo y cómo se hicieron cada una de esas. Y tenemos tiempo para poder hablar de cada una, para que la gente entienda Perfecto. paso por paso. Perfecto. Bueno, don Terrero, se ve fácil ahora, pero ha sido todo un trayecto que hemos recorrido, como usted dice. Primero con el liderazgo establecido por el ministro Ito Bisonó y luego por un gran equipo que se ha ido conformando. La verdad que cuando llegamos al ministerio es como yo describo, yo ahora estoy un poquito gordito, pero imagínense que usted va al gimnasio, el entrenador le pide que usted haga ciertas cosas, usted va a estar inconforme porque usted no está en forma. Sí. Y eso es lo primero que en el liderazgo del ministro Bisonó nosotros tuvimos que hacer en el ministerio, que es poner a ese ministerio en forma, en las condiciones de trabajo que ameritaba para conseguir ese cambio y esa transformación institucional. Y para lograrlo, primero había que ver a las personas, es decir, cuáles son las competencias que ya tenían, cuáles nuevas necesitábamos, cuáles eran las reestructuraciones que nosotros íbamos a hacer para poder lograr esta transformación. Por mencionarle, como así usted lo dice, nosotros empezamos con un plan de los primeros 90 días, que es una lectura bastante recomendada cuando tú llegas a una empresa o una institución pública. ¿Qué vas a hacer los primeros 90 días, los primeros 100 días y cómo vas a transformar? Y lo primero, como usted dice, fueron las personas, revisar con qué recursos nosotros contábamos, qué recursos necesitábamos y esa visión clara que tenía el ministro de que estaba ya, de hecho, el tema de las ISO es muy curioso. Ya hoy en día hay más de 50 instituciones en el Estado aproximadamente que cuentan con alguna de estas normas y ya nosotros lo sabíamos que estaba en el plan de gobierno la instrucción de mejorar los procesos a través de la implementación de normas ISO. Y empezamos por la base, empezamos a ver qué había en términos de calidad, que la calidad es transversal A todo. a todas las áreas. Y Calidad es sinónimo de tener algo bien. calidad es sinónimo de tener algo bien como el cliente lo espera. Y repetirlo una y otra vez. Es así como cuando vas a un restaurante, pruebas una comida y quieres ir al otro día. Estás esperando el producto con la misma calidad. No hay calidad si vas de nuevo y el producto no sabe igual. Correcto. Lo mismo en servicios públicos. El cliente, el ciudadano está esperando un servicio de calidad, ágil, que se les responda, que cuando hace una llamada se le tome el teléfono. Empezamos con un porcentaje de 40% de llamadas perdidas en un ministerio, por ejemplo, tan importante como el de nosotros. Y esas fueron una de las primeras cosas que también trabajamos. Al hablar de calidad, empezamos a ver cuáles eran esos procesos que tenían y que le dolían al ciudadano, porque nosotros estamos en las instituciones públicas para lo que quiere el ciudadano, para proveer esos servicios. El ministerio, por ejemplo, uno de los servicios que más son demandados es el servicio de certificación MIPYMES. Cuando una MIPYME, un pequeño, mediano empresario, quiere formalizarse o quiere clasificar su empresa para acceder a oportunidades de negocio nacionales hasta internacionales, solicita el servicio allá. Entonces, justamente nosotros trabajar con estandarizar, con mejorar esos procesos, que el ciudadano pudiera llamar, se le tome su llamada, se le preste el servicio, fue una de las primeras cosas que nosotros hicimos. Y en aproximadamente 6 meses, junto con un gran equipo de trabajo, porque eso hay que decirlo, o sea, estas mejoras no se logran solo, tú tienes que ir produciendo ese cambio de cultura en las personas, hacerte de un buen equipo y logramos el primer hito. En el gobierno del presidente Luis Abinader fuimos la primera institución durante
esa primera instancia del gobierno en certificarse en la norma ISO 9001-2015, que es la norma sobre gestión de calidad. De esta forma atendimos los servicios más neurálgicos del ministerio, permeándolos a través de la calidad. Ahí hicimos reingeniería de procesos, revisamos ventanilla virtual, revisamos personas, hicimos cambio de personas, porque es importante también, si ya luego que tú tienes 3 meses en el gimnasio y tú, pues hacemos cambio de personas para tener personal también en forma y con esa disposición de trabajo. Y yo creo que, por contarle, ese fue nuestro primer hito en términos de gestión que pudimos lograr. Y esta certificación significó mucho, porque lo primero que hizo fue, y que el ministro siempre lo ha impregnado, fue dar el ejemplo en la administración pública, que sí se podía en muy poco tiempo y de manera ágil hacer algo bien y lograrlo. Como resultado, porque es importante como aplatanar las cosas, que el ciudadano, el televidente también nos entienda, las llamadas no se perdían a la hora de llamar al ministerio, la ventanilla funcionaba de una forma, de hecho, mucho más simple, que el ciudadano pudiera acceder a su servicio. Si se quejaban o se quejan, ahora mismo en la actualidad se les respondía sobre la queja, se le ayudaba, de forma tal que la calidad fue nuestra primera apuesta. Hay un tema interesante para discutir, vamos a llamar así. Calidad, como decía Christopher, es sinónimo de algo que esté bien, un producto adecuado. Y un producto adecuado cuando también es servicios, porque cuando es servicio a veces es más exigente todavía. Y claro estaba de que había una decisión desde arriba hacia abajo, o sea, comenzando por el ministro, de que había una voluntad de hacer esto y de poner la entidad del ministerio en condición de que la gente considerara, el cliente, que es la gente, que haya calidad. Pero, como yo dije al principio, el recurso humano es fundamental. ¿Qué hicieron ustedes para que ese recurso humano tenga también calidad? Porque la calidad no es el proceso y también el producto, claro, sino que el personal también tenga la calidad adecuada. ¿Cuáles cosas hicieron ustedes en el ministerio para lograr eso? Claro, entendiendo, como decía, que hay muy buen equipo en los diferentes viceministerios liderados por personas con todas las competencias, equipos técnicos y también en las áreas de fortalecimiento, debemos entender que las instituciones públicas tienen las áreas misionales, que son los viceministerios, y las áreas de fortalecimiento o de apoyo. En estas áreas de fortalecimiento y apoyo, como usted pregunta, don Terrero, nosotros vimos la necesidad también de formar a las personas, porque el cliente del ministerio no es solamente este MIPYMES, el cliente del ministerio también es este industrial, Claro. es este que trabaja con zona franca, entonces necesita calidad no solo por los servicios que damos en ventanilla, sino también en estos procesos y en estas asistencias y en estos trabajos conjuntos que se hacen desde las áreas técnicas. Entonces, primero, formar a las personas para crear cultura de que necesitamos aprender, reaprender en la administración pública y en los temas técnicos. Lo que genera confianza al empresario, al privado y al cliente de a pie también, al ciudadano de a pie, es que quien les recibe la llamada también es un personal competente que sabe cómo prestar esa asistencia, que sabe cómo responder y que sabe técnicamente. Eso genera confianza, seguridad y genera que ese cliente, como decía, empresario o cual fuera el cliente, sienta que tiene dentro de esta institución personal competente. Entonces, la formación, esa capacitación, la adquisición de buenos recursos también, ese proceso de buscar entre sector privado, sector público, buenos recursos que se unieran a esta visión, asimismo, como he descrito desde el principio, de trabajo a un ritmo de que no le cansara. Y en ese proceso de reestructuración, liderado a través de la dirección, en este caso de recursos humanos, se empezó a permear la institución también con nuevos recursos no cansados y con el ánimo de hacer las cosas. Y también se ha aprovechado muchos otros recursos que existían y que trabajaban ya y que también tenían ese compromiso y tienen aún ese compromiso para lograr estas transformaciones de las cuales vamos a estar hablando. Después de tener un ISO sobre calidad, tener a la gente capacitado en ese tema y preparado para ofrecer un servicio adecuado,
Entonces ustedes se planificaron para hacer otras normativas. Y veo que después entraron en el tema de medio ambiente, una gestión medioambiental. Sí. ¿Qué pasa ahí? Habría que volver a capacitar a la gente. Bueno, hablamos de aprender y de reaprender. Con el tema en particular, ¿y en qué conecta el medio ambiente con el Ministerio de Industria y Comercio? Lo que usted pregunta es neurálgico. Entender por qué el ministerio ha certificado en calidad es entender que teníamos también un compromiso moral. Por ejemplo, desde el Viceministerio de Desarrollo Industrial se llevan la política de calidad. Se lleva, por ejemplo, organismos como el CODOCA y el SIDOCAL, que exige calidad al privado y que habla sobre la calidad. Entonces el ministro siempre ha entendido que para tú poder exigir, tú tienes que predicar con este ejemplo. Entonces nosotros, si exigimos calidad, teníamos que hablar como ministerio de que estábamos certificados y que estábamos mejorando nuestros procesos hacia la calidad. Lo mismo pasa con el tema ambiental. Este mismo viceministerio, entre otras áreas, trabajan temas relacionados a lo ambiental. Necesitábamos como ministerio, y de hecho una infraestructura grande e importante como ministerio en el país, dar un ejemplo de que lo ambiental, lo sostenible, era importante para nosotros como gestión. Y empezamos, como yo siempre lo recomiendo en cualquier conversación que cualquier colega me ha preguntado de cómo lo hicimos, pequeñitos. Empezamos con una primera buena práctica, que eran las buenas prácticas 3R, de Sostenibilidad 3R, una compañía nacional que tiene muy buenas prácticas, que sector privado la ha implementado, creo que APA, Popular, otras instituciones, de forma tal que nosotros decíamos, si el privado puede, nosotros como público también podemos hacerlo. Y ahí nos lanzamos a revisar cuáles eran esas mejoras en términos de cultura y de personas, pero también en términos de la clasificación de la basura, en términos de esa infraestructura física del ministerio, cómo podemos ser más sostenibles, cómo se apagan los aires, cómo se ven los aspectos de la energía eléctrica, de forma tal que, reiterando el tema de esa comunicación que era importante en lo ambiental, comenzamos a trabajar el tema de sostenibilidad 3R. Nos lanzamos a hacer una aplicación y fuimos reconocidos en plata, en este caso, porque nos faltaban aspectos para hacer oro en el tema de sostenibilidad 3R, y fuimos una de las primeras instituciones también dentro de este gobierno del presidente Luis Abinader en lograr esa certificación plata en sostenibilidad 3R. Significó de hecho muchísimo. La gente me pregunta, ¿y cuál te da más lucha? Estas certificaciones, porque no solo son aspectos de una normativa o de una política, un procedimiento, son aspectos de cultura, de cómo nosotros mismos en nuestra casa, si clasificamos, si luego vamos al ministerio y luego botamos la basura sin miramiento, si vemos desperdicio del agua, si vemos todos estos aspectos ambientales que son importantes. Y ese yo creo que fue uno de los segundos logros que entonces avisó a toda esta cultura institucional, a todo este ministerio, de que no nos íbamos a quedar solo con el tema de la calidad. Sí. Entonces la gente ya está un poquito más en forma. Muy bien. A ver, vamos a hacer la primera pausa comercial hablando con el licenciado Christopher de la Cruz, director de gestión de control en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, un ministerio interesante con un ministro que tiene la cabeza bien puesta y con un plan claramente de hacia dónde iba el ministerio con los cambios que realmente necesitaba. Pausamos y volvemos en un momento. El Banco Central de la República Dominicana reitera que son falsas las informaciones que circulan en las redes sociales sobre una nueva supuesta plataforma de inversión. La institución recuerda que todas sus disposiciones las hace de público conocimiento a través de su página web, sus redes sociales y los medios de prensa de circulación nacional. No te dejes engañar, protege tus datos.
la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.